Nos metemos ya en la oficina de investigación criminal. Lo hacemos, como siempre, eh, con el capitán o el comandante o no sé qué rango, eh, mi compañero y amigo, periodista, criminólogo Rafa Fernández. Muy buenas noches, Rafa. Muy buena, muy buena. Gran presentación, gran presentación. Bueno, hoy vamos a seguir en Europa con los asesinos en serie, como dijimos la semana pasada, como adelantamos la semana pasada, y como siempre vas a hacer unos pequeños apuntes antes de arrancar, un poco para que la gente sepa por dónde vamos a ir y por qué. Sí, bueno, la segunda parte, ¿no? Del programa anterior de estos asesinos en serie europeos, siempre que no, eso no he tratado ya en algún momento en el programa. Y bueno, al final hemos decidido, que lo comentamos, ¿no? En la semana pasada, que por su entidad, ya para, bueno, para otro momento, vamos a reservar uno de asesinos en serie soviéticos, también intentando estudiar un poco el porqué, ¿no? De esa gran proliferación, ¿no? De asesinos en serie allí. Evidentemente, el tamaño y el territorio es una de las claves, ¿no? Pero bueno, por si podemos encontrar alguna otra. Y también hemos intentado traer, bueno, países diferentes, ¿no? A los por donde nos tuvimos que pasear la semana anterior. Aunque bueno, en la medida de lo posible, ¿no? Vamos a repetir un par de ellos. Y bueno, pues siempre eso, pues, esos casos también porque tengan matices interesantes, ¿no? Que puedan ser más atractivos, ¿no? Para nuestros seguidores, ¿no? Pues dicho esto, vamos a arrancar con el caso de Bela Kiss, conocido como el monstruo de Cincota. Que nos perdonen la pronunciación hoy en algunos casos porque son palabrejos extraños, ¿no? Eh, este hombre era húngaro, aunque existía en ese momento el Imperio Austrohúngaro. Nos vamos a 1912, pero nos vamos a ver entre esa fecha y 1916, y ya no digo más. Sí, Bela era bueno, un hombre nacido en 1877. Vamos a ver que no hay fecha conocida para su muerte. Y bueno, fue un asesino en serie, ¿no? Húngaro, ¿no? Que, bueno, que efectivamente, como comentas, pues todavía existía, ¿no? Pero era otras fronteras, ¿no? Las que había en Europa, ¿no? Y bueno, se cree que mató hasta 23 mujeres, ¿no? Cuyos cadáveres, además, y quizás esta es una de las también condiciones diferentes, él los conservaba en bidones de metal, ¿no? Incluyendo a su esposa y también al amante de ella, ¿no? En principio, King era un respetable propietario, ¿no? De una fábrica de hojalata, ¿no? Allí en la ciudad que comentaba, en Cincota, cerca de Budapest. Y bueno, él vivía con su ama de llaves, ¿no? La señora Jacome, ¿no? Se cuenta, ¿no? Porque bueno, en principio parecía que su esposa María pues había huido con su amante, ¿no? Que era un artista llamado Paul Bihari. Eh, y fíjate la curiosidad, ¿no? Resulta que Bela Kiss, pues, bueno, él se incorpora al ejército y está luchando en el frente de la Primera Guerra Mundial. Y ese contexto, pues, hace bueno, que sí exista una extrema necesidad. Y, y bueno, pues las autoridades locales de esa zona decidieron usar gasolina que se conocía que había en la casa, en la propiedad de Kiss, ¿no? Que de hecho un poco él le había comentado, ¿no? Que había almacenado en su propiedad bidones de metal de gasolina, ¿no? Bueno, pues claro, y es de lo que descubren, ¿no? Van a examinar el contenido de los recipientes. En uno parece que sí había gasolina, pero lo que había era un hallazgo terrible, ¿no? Hasta 24 cadáveres conservados en alcohol, ¿no? Correspondientes a 23 mujeres, siempre con el parecido modo operandi, pues siempre estranguladas. Y bueno, ahí ve un cadáver masculino que se identificó con el del amante, ¿no? Con Paul Bihari, ¿no? Bueno, las autoridades pues descubrieron correspondencia que delataba como Kiss, adoptando una identidad falsa con el apellido Hoffman, por lo que hacía era que seducía a mujeres con promesas de matrimonio, convenciéndolas de visitarlo en su casa y entregarle su dinero y tal. Y bueno, pues claro, escogía a víctimas pues que digamos, carecían de familia o que él intuía que no iban a ser muy echadas en falta, ¿no? Y bueno, cuando las autoridades, pues, claro, evidentemente intentan detenerlo, pues aquí realmente desaparece del hospital de heridos de guerra en Serbia, donde parece que estaba convaleciente. Había usurpado la identidad de un joven soldado, que al principio parecía como que aquí se había muerto, pero en realidad lo que había hecho era cambiar de identidad, ¿no?
Y fíjate que, bueno, se dice que fue visto en Budapest, en Rumanía, que incluso había muerto de fiebre amarilla en Turquía, que era parte de la Legión extranjera francesa, en fin, ya se crea una especie de leyenda sobre él, pero lo que no fue leyenda fue que ha sido uno de los asesinos en serie pues, más sanguinarios de Europa, ¿no? Y con ese método tan extraño de conservar, tú sabes que muchas veces pues, los asesinos pues guardan esos trofeos, esas reliquias, bueno, no, él dice que guardaba los cadáveres en bidones, ¿no? Ahí en su propiedad, ¿no? Incluso otra teoría dice que vivía en Estados Unidos, Sí, tras ser también. visto por un detective de homicidios en el metro de Nueva York. Como no, todo sucede en Nueva York siempre. Algunos rumores señalaron que lo habían visto trabajando de portero en un edificio, pero lo cierto es que su destino final, a día de hoy, es todavía incierto. Valga la redundancia. Referencia, sinceramente, desconozco si existe la versión traducida. Entiendo que debe haberla, porque si no es muy difícil encontrar este tipo de referencia en España. Pero en 2013 el caso es que se estrenó, en 2013 digo, una película alemana que narra los crímenes de El monstruo de Cincota. Se titula Bela Kiss Prólogo. Y de Austria-Hungría, ahora nos vamos al este de Europa con Basil Katsiuk, no sé si se pronunciará así, el carnicero de Yashi. Fíjate que aquí la información que yo he tenido que buscar directamente en el idioma original, en rumano, con traducción un poco lo que hemos podido encontrar, pero bueno, más o menos pues tenemos los datos porque también es que es uno de los asesinos en cuanto al número de víctimas, ¿no? Que es sobre todo el criterio que hemos utilizado, pues más importante, ¿no? De nuestro continente, ¿no? Bueno, Basil Cassius, pues nació en 1900, falleció en 1935 y era original de Berasaria. Y fíjate que él atraía a las víctimas y las asesinaba con una hacha construida por él mismo. Fíjate aquí, qué caso tan diferente que hemos hablado muchas veces de asesinos ocasionales, de que incluso alternaban métodos. Bueno, pues él construyó su propia arma mortífera para acabar con sus víctimas, ¿no? Se dice que mató entre 21 y 26 personas, ¿no? En un periodo de 5 años, ¿no? Porque se ve que fue entre 1930 y 1935, ¿no? Y que, bueno, está claro que en este caso sí parecía que el motivo era el lucro, ¿no? Era intentar robarla y ese motivo económico estaba detrás, ¿no? El caso que tiene que Cassius era conocido, ¿no? De la policía de Yassi, porque ya con otra serie de cargos como robo, allanamiento de morada, etcétera, pues había sido incluso arrestado y enviado a prisión, ¿no? Pero bueno, fue en ese 1935 cuando un perro, pues, sabes que tiene un olfato espectacular, ¿no? Pues encontró 6 cadáveres, ¿no? Debajo de su casa, ¿no? Entonces ahí ya pues confesó que eran muchas más las víctimas, ¿no? Eran hasta 21, ¿no? Es verdad que es curioso también que, bueno, se intentó hacer una especie de reconstrucción de uno de los crímenes, ¿no? Intentó hacer así la 314, intentar escapar y no le dieron opción, ¿no? Directamente fue abatido y claro, es verdad que así pues no pagó por sus crímenes, digamos, por una pena de cárcel, etcétera, pero bueno, sí que por lo menos se evitó que hiciera más daño a más personas, ¿no? Que también fueron muchas víctimas, ¿no? Aunque yo no abogo por la pena de muerte, al menos no se suicidó como otros, ¿no? Es decir, no tuvo esa posibilidad de cobardemente quitarse de en medio y no recibir el castigo penal correspondiente. No se comenta que su confesión fue a instancias de una joven de 17 años que lo ayudó a enterrar a las víctimas bajo los pisos de varias casas aisladas y en un bosque. Nos vamos a Turquía. Yavuz Yapicioglu, el asesino del destornillador. Sí, nos vamos mucho más cerca, ¿no? En el tiempo ya y es un caso que yo no tenía muchas referencias, de hecho también en este caso también hemos tenido que buscar en idioma original y con traducciones, en este caso sí hay más cosas en inglés y tal. Y es verdad que es un caso aterrador, ¿no? Sobre todo por una parte que un poco comentaremos entre los dos al final y que lo hace incluso más terrible de lo que ya de por sí son los hechos, ¿no? Eh, el primero de todo es que, bueno, Yapicioglu, ese asesino del destornillador, pues se habla de que cometió sus crímenes sin motivo alguno. Y de hecho vamos a ir viendo un poco su escalada y claro, vemos que no hay, que en algunos puede haber cierto razonamiento un poco poniéndonos en la piel de lo que son estos asesinos, pero en otros casos son completamente poco menos que absurdos si no fueran porque hay víctimas de por medio, ¿no?
En principio se hablan de 18 víctimas, pero la cifra, vamos a ver después, que puede ser incluso mayor y bastante, bastante amplia, ¿no? Por lo cual sería más todavía, estaría en la lista de los criminales más terribles de Europa, ¿no? Entonces, bueno, en 1924 mata a puñalada a tres personas y de hecho se dice que uno fue porque le dio los buenos días. No le pareció bien y tuvo esa respuesta absolutamente terrible, ¿no? De hecho, bueno, hay algunas víctimas que estamos los nombres, ¿no? Said Cormac, por ejemplo, de 20 años, pues fue uno de los que murió ahí en el lugar, ¿no? Después, bueno, él trató de escapar, secuestra el automóvil y mata al conductor, ¿no? Ahí, bueno, ahí, en este caso sí podemos ver que hay una utilidad en el sentido de que necesita un coche y tal, ¿no? Pero bueno, era Racine Aydin, se llamaba este hombre, ¿no? Y después el caso que a Yapishoglu lo llegaron un poco a detener, lo detiene y lo internan en un hospital psiquiátrico, ¿no? En Barquicó en concreto, ¿no? A él ahí, bueno, la atraca otra vez porque aquel era compañero de cuarto, a la enfermera, llega a prender fuego también a la sala, pero increíblemente, pues se le considera que hay que dejarlo en libertad porque había una responsabilidad disminuida, ¿no? Es lo que hemos encontrado, ¿no? En la explicación que dan, ¿no? Entonces, claro, él está libre y, claro, puede tener la opción otra vez de cometer terribles actos, ¿no? Por ejemplo, interfiere en una disputa al parecer entre un niño y un sirviente, digamos, una criada que tampoco estaría haciendo esa labor de a lo mejor de una casa, a lo mejor de cierto nivel, lo que fuera. Eso fue en Estambul y él, bueno, pues apuñaló al sirviente, ¿no? En esa disputa, ¿no? Que él entendió, ¿no? Eh, Después él, de Estambul pasa a otra ciudad también conocida de Turquía, como es Adana, y ahí mató a tres personas más, y una vez más, sin causa conocida, ¿no? Sin que haya una explicación, porque ni él la aportó, ni hubo testigos más que vieran qué es lo que había pasado, ¿no? Eh, Después era un poco una huida, que estaba viendo casos por el momento de un asesino itinerante, ¿no? Que va un poco una huida permanente ya hacia adelante, ¿no? En Ankara, después de coger un autobús, pues mató a otra persona. Y bueno, algún caso de detective ocular, pues sí que actuó, con lo cual, eso después también nos va a dar una pista. Este hombre, responsabilidad disminuida no, porque evidentemente si tú matas a un testigo es porque sabes que te puede Claro, identificar, con lo cual ahí es verdad que en este caso pues es complicado de tener más datos, pero algo se ve que las autoridades no han hecho bien en cierta manera con este hombre, ¿no? Entonces, bueno, desde Ankara pues ya Glute se trasladó a Corlu, que fíjate, su hermano tenía una tienda y él pidió que le dejara dinero, ¿no? Y mejor que para emprender huida o lo que fuera, ¿no? No se lo dio y prendió fuego a la tienda y a casas de otros familiares, ¿no? Con lo cual es que no hacía distinción ni siquiera entre gente de su familia, ¿no? Eh, entonces, bueno, asaltó incluso la casa de su padre, que se tuvo que defender con una escopeta, ¿no? Eh, y fíjate que en Edremit, pues él causa la muerte de su abuela materna, ¿no? La golpeó sin ningún miramiento con un cenicero de cristal en la cabeza, ¿no? Al parecer fue por una discusión porque ella había dicho algo de su propia hija, ¿no? Que era la madre de este sujeto, del asesino del destornillador, que no le gustó, ¿no? Y fíjate, curiosamente, la madre, al poco de saber ese incidente, pues la madre sufrió un infarto. No sé si se habla del síndrome del corazón roto, que es una del situación que te impacto, puede claro. dar del impacto y moría pocos días después, ¿no? Entonces, bueno, lo que leemos es que de nuevo pasa otra vez por el psiquiátrico de Barquicón, pero de nuevo, bueno, se le somete a un tratamiento digamos, más intensivo de casi un año, eh, pero volvió a ser liberado, ¿no? La verdad es que nos parece ciertamente increíble, ¿no? Visto desde aquí, ya digo, con los datos que hemos podido recabar, ¿no? Entonces, bueno, él pues, volvió a matar a tres personas y dio a varias también con ese utensilio del destornillador. Y fíjate que después arrojó los cuerpos a un agujero, es lo que decimos. Había como una especie puede ser más de brote, pero después él tenía el raciocinio claro de saber que tenía que ocultar los Lo que cuerpos, estaba ¿no? haciendo, sí. Claro, ¿no? Entonces, bueno, e incluso, bueno, llegó a atentar con un imán de una mezquita, en fin. Al fin, por suerte, la Nochebuena de 2002, el 24 de diciembre, pues bueno, ya fue detenido y un tribunal pues ordenó un examen mental por parte del Instituto de Medicina Legal y lo que se certificó es que realmente Yapicioglu
era perfectamente consciente de los actos, ¿no? Y que era, por tanto, penalmente responsable de todos los delitos, ¿no? Entonces, bueno, él lo mandaron a la prisión de Terquidac y ahí fue también su juicio. Eh, y bueno, él dice que como que experimentaba cierta pérdida de sensibilidad del tiempo y del lugar, y que esos asesinatos realmente respondían a cuando él estaba digamos, en esos brotes o en esas fases, ¿no? Eh, pero bueno, y aquí viene un poco lo terrible que te avanzaba al principio, es que su hermano Yildiz Yapicioglu declaró en una entrevista que él tenía plena seguridad de que su hermano Yavuz era el responsable de varios más, de muchos más asesinatos. Entre ellos los llamados asesinatos de Apsila, otra ciudad turca, que están sin resolver. Entonces él dice que seguro que fueron obras de su hermano, ¿no? Entonces, fíjate que la víctima poco confirmada son 18, pero se ha llegado a hablar de incluso bueno, más de 40 personas, ¿no? Que sería una auténtica barbaridad. Ya no una barbaridad, 18 personas, pues imagínate más de 40. De hecho, a él, el hermano, Gildir, agregó que había agredido y violado a mujeres porque las odiaba, ¿no? Debido a un matrimonio fallido. Según Gildi, Yapicioglu, Yavuz le confesó otros asesinatos, por ejemplo, tres sin resolver en Estambul, tres en Adana y dos en Ankara, así como el de un soldado. Según su hermano, de nuevo, Yavuz, apodado como decimos el asesino del destornillador, ha matado, como bien comentaba Rafa, a más de 40 personas, de las cuales solo 18 fueron identificadas. Por eso se cree que es el asesino en serie con el recuento de víctimas más alto conocido en Turquía. Y ahora vamos a repetir un país, porque al fin y al cabo resulta muy difícil no hacerlo. Nos vamos con un individuo cuyo uno de los apodos, porque tenía dos, era el monstruo de Montmartre. Nos vamos a Francia con Thierry Paulin. Efectivamente, Rafa, Thierry Paulin, del que se habla un poco su número de víctimas, como de entre 18 y 21, en una época entre 1984 y 1987, ¿no? Ya un poco también cercano en el tiempo, un poquito antes que el caso que hemos tocado en Turquía, ¿no? Bueno, este personaje, Thierry Paulin, pues bueno, él nació en Martinica, sabes que hay muchas islas, ¿no? Con ascendencia francesa en muchos lugares del mundo, y fue un 28 de noviembre del 63. Y también es conocido como la bestia de París, como bien comentaban, ¿no? Esos otros apodos, ¿no? Y está claro que es uno de los peores asesinos en serie, sin duda, de nuestro país, ¿no? Uno de nuestros países vecinos, ¿no? Aunque es verdad que en este caso sí que, como vamos a ver, es un caso un poco gris, ¿no? En cuanto al número de víctimas exactas, eh, porque, bueno, quizás durante una primera parte de su actividad criminal, pues contó con un cómplice claro, y ahí pues quizás es difícil saber quién fue aunque los dos van a ser responsables, evidentemente, sabes que siempre existe la figura del cómplice, el cooperador o necesario, o la coautoría, que quizás sería la más lógica en este caso. Pues es verdad que quizás pues, el número exacto pues difiera, ¿no? El caso es que, bueno, ya como también hemos visto, ¿no? En alguna otra situación, pues se habla de una infancia problemática, eh, que ya se vio que tenía comportamientos erráticos, violentos con otros niños, y fíjate que incluso sin cumplir ni siquiera los 14 años, que por ejemplo en España esa es la edad mínima de imputación, ¿no? Pues poco antes de cumplir los 14 años, ya le robó una anciana en su tienda, ¿no? Amenazándola con un cuchillo, ¿no? Y fíjate que yo ponía un poco de los apuntes, ¿no? Que te he pasado, que claro, le cayeron 2 años de prisión, pero él no los cumplió. ¿Fue clave quizá esto? Pues no lo sabemos, ¿no? A lo mejor al haber pasado 2 años ya en un correccional de menores, evidentemente no lo va a meter 20 años, ¿no? Pero un tiempo de que él se hubiera hecho un tratamiento, digamos, de un poco de corrección de eso, era un chico que todavía era joven y tal, pues a lo mejor de haber tenido esa manga ancha, no sabemos si tuvo que haber en su actividad posterior, ¿no? Es una cosa que yo creo que en Francia, evidentemente, se planteará, ¿no? Sobre todo las autoridades que dejaran, digamos, tomar en aquella decisión, ¿no? El caso es que, bueno, él con 16 años, pues se hace camarero en Paradise Latin, un club nocturno que era famoso por su espectáculo de travesti y tal. Y ahí conoció a un personaje que también tiene mucha importancia en esta historia, que es Jean-Thierry Mathurin, ¿no? Él era, bueno, era adicto a la droga y, bueno,
pero bueno, tenía el hombre otros encantos, ¿no? Y Paulín pues se enamoró de él, ¿no? Pronto se hicieron amantes. Paulín también se contaba que también era adicto a la droga, aunque no digamos, no tan enganchado como el otro personaje, ¿no? Y él también incluso pues se decía que trapicheaba, ¿no? Vendía droga en el local, etcétera, ¿no? Bueno, el caso es que, claro, de repente, digamos que ya un poco conociendo la historia del final, sabemos que, pero de repente, pues en esa época, el 5 de octubre del 84, pues dos mujeres mayores, pues mayores son asaltadas en París, ¿no? El caso de Germaine Petitot, de 91 años, que sobrevivió, aunque quedó demasiado traumatizada y no pudo dar detalles de los criminales, y Anne Van Der Pontus, de 83, pues este caso sí fue la primera víctima y murió después de ser golpeada y asfixiada con una almohada, ¿no? Y fíjate que entonces, bueno, el asesino era desconocido y causó todo eso para robar 300 míseros, permíteme la expresión franco, ¿no? Unos $50 mejor de la época, ¿no? Entonces, bueno, está claro que Polenyi y Maturin, pues claro, lo que hemos visto otras veces, un estilo de vida extravagante, pues tú quieres, pues claro, evidentemente tener recursos para poder llevarlo. Y de hecho, pues por desgracia, muchas veces es el robo también. Eso que hemos hablado muchas veces de estos delitos relacionados, ¿no? Que están unos relacionados con otros, ¿no? Entonces, bueno, pues se comentaba que ellos pasaban todas las noches bailando, bebiendo champán, nifando cocaína, etcétera, ¿no? Y el caso, claro, que aquella relación pues termina, ¿no? En algún momento pues termina, pero claro, no acaban los crímenes, ¿no? Entonces llega como una especie de segunda oleada desde el 20 de diciembre de 1985 a, al 14 de junio del 86, y fíjate que hay hasta 8 mujeres en muy pocos cortos, o sea, corto espacio de tiempo, pues son asesinadas, ¿no? Y claro, la policía era incapaz de identificar al asesino, ¿no? Sí que es verdad que, claro, sí cuentan un dato que le es sorpresivo, que es que por huellas digitales y tal, era el autor, coincidía con el mismo que había cometido el asesinato en 1984, ¿no? Pero claro, la sensación era que ese asesino pues actuaba como más rápido, con métodos menos crueles que los anteriores, ¿no? Entonces, lo que pongo aquí, ¿no? Es que, claro, el hecho de que hubiera dos métodos de asesino, digamos, de cometer los asesinatos diferentes, pues claro, te hace la duda de, ¿fueron la primera quizá más obra de Maturin y la segunda más de Polén? Puede ser, ¿no? Pero está claro que también ahí tenemos los datos de las huellas coincidentes, pues también nos da la duda de que tiene una participación, evidente, ¿no? Entonces, bueno, un poco el final de la historia criminal de Polen empieza en el otoño del 86, cuando él ataca a uno de los distribuidores de cocaína que le pasaba la coca con un bate de béisbol, ¿no? Claro, el comerciante, a pesar de que tampoco es que tuviera, bueno, eh, comerciante, no sé si era la palabra más correcta, pero bueno, El traficante. el traficante, pues claro, fue a la policía. Digo, oiga, que me han pegado. Y entonces, bueno, el caso que por fue arrestado, ¿no? Y sentenciado a 16 meses de prisión, ¿no? Que estuvo poco más de un año en una cárcel en Fresnes, en el Valle del Mar. Y fíjate, hay otro momento importante. Ahí Polen conoce que es VIH positivo, ¿no? Que tiene SIDA. Y entonces él pensaba ya que era una condena a muerte, ¿no? Con lo cual reincide un poco en su vida de organizar grandes fiestas, de gastar mucho dinero y sin escatimar gastos. ¿Cómo lo hace? Pues con las tarjetas de crédito robadas, cheques firmados seguramente con coacción, botín en general, ¿no? De todos esos robos, ¿no? Eh, y entonces, bueno, en 1987, ya en noviembre, Polen asesina a Raquel Eichel Cohen, de 79 años. Y fíjate que en el mismo día, fíjate que ya, que auténtica escalada ya criminal tan absoluta, pues él ataca a otra mujer de 87 años, Berthe Finalteri, que iba a ser clave, ¿no? Para acabar con su trayectoria criminal. Él la intentó ahogar y la dio por muerta, ¿no? Pero, y bueno, y 2 días después, de hecho, ataca a otra persona, ¿no? A Genevieve Germain, ¿no? Que esta va a ser su última víctima. ¿Por qué? Porque la señora Berthe Finalteri se recupera, y no solo se recupera, sino que describe perfectamente o bastante bien a su atacante como, con palabras textuales, un mestizo de unos 20 años, tenía unos 24, había cumplido 24 hace poco, el cabello como Carl Lewis, el famoso atleta, eh, y una hebilla en su oreja izquierda, ¿no? Pues se cuenta que el 1 de diciembre del 87, o sea, unos días después, Paulin fue arrestado por un inspector de policía, Francis Jacob, y que lo reconoció aplicando la descripción que había dado Finalteri, ¿no? Y bueno, después de 2 días en custodia, pues Paulin admitió todo, ¿no?
pero también evidentemente involucró a Matorén. Dirá, bueno, aquí vamos a pagar todos, no voy a pagar yo solo, ¿no? Entonces, bueno, a él se le acusa muchísimo de 18 asesinatos, ¿no? Sumando las dos partes, digamos, las dos oleadas diferentes que hemos comentado, aunque a él llegó a atribuirse la responsabilidad en hasta 21, ¿no? Bueno, fue enviado a prisión en espera de juicio. Y el caso que, bueno, digamos, esta colaboración, pues, llamémoslo así, con la policía francesa, pues permitió que Matorán fuera juzgado, ¿no? Por los primeros 9 ataques de asesinato y de hecho fue condenado a una cadena perpetua, más, tú sabes, más 18 años con estas penas aledañas que a veces se pone, sin libertad condicional, ¿no? Y bueno, él estuvo encarcelado, pues bueno, cumpliendo esa. Es verdad que aquí creo que también en Francia es cadena perpetua, pero también hay una especie de la prisión también revisable nuestra, también se puede revisar. Y yo tengo el dato de que estuvo encarcelado hasta 2009, ¿no? O sea que sería en torno a unos 20 y tantos años lo que estuvo en prisión, ¿no? Algunos informes dicen que Polén señalaba a las mujeres que parecían desagradables u hostiles ante él cuando hablaba con ellas, ¿no? Mientras que, según él mismo, le dijo a la policía, son palabras textuales, solo abordé a las más débiles. A principios Otro, de otro, 1900. otro valiente, Rafa, Otro valiente, otro valiente. otro Vemos valiente. muchísima valentía entre los asesinos en serie, efectivamente. A principios del 88, de 1988, Polén cayó enfermo por los efectos precisamente del SIDA. En un año fue hospitalizado en un estado de parálisis casi total y además sufrió tuberculosis y meningitis. Murió durante la noche del 16 de abril de 1989 en el hospital de la prisión de Fresnes. Técnicamente, Thierry Polén no llegó a ser condenado por los asesinatos que se le imputaban. La historia de Thierry Polén inspiró a Claire Denis para escribir y dirigir la película Je pas sommeil, No puedo dormir, en español. El film se basa en los hechos que hemos contado, pero no es un true crime, es decir, no relata lo que hizo Thierry Polén, sino que se inspira en ello, ¿no? Se estrenó en 1994, mientras, 20 años después, en 2014 se publicó el libro La bestia de París y otros relatos. En este caso sí se refleja directamente el caso de Polén. Su autora, la periodista y escritora alemana Marie-Louise Scherer. Y de Francia nos vamos a Reino Unido, más concretamente a Inglaterra. No recuerdo si la semana pasada estuvimos también por allí, pero bueno, creo recordar que sí, con el pirómano aquel. Nos vamos con uno de los asesinos que probablemente sea el más famoso de todos los que hemos visto en estos dos capítulos, junto con el maníaco de Angarsk. Es Dennis Nielsen, el asesino amable. Sí, efectivamente, realmente era escocés, pero sí vamos a ver que los crímenes los comete, de hecho, en Londres, ¿no? Y en un periodo de un luto, digamos, criminal, 1978-1983, ¿no? Las víctimas, pues, oscilan entre las 14 y las 16, pero que les convierten también en uno de los grandes asesinos en serie, ¿no? De nuestro continente. Él nació en Fraserburgh, en Aberdeenshire, en Escocia, el 23 de noviembre del 45, y se considera que si no, en torno a 15 hombres, ¿no? Entre esa época, en esos años que hemos comentado. Y de hecho, una de sus apodos es el Maxwell Hill Murderer, ¿no? Porque era en ese distrito concreto cuando él, pues, cometió bueno, su homicidio, pero que en realidad después, pues, son asesinatos. Él atraía a las víctimas en general mediante engaño y él lo suele asesinar por estrangulamiento, eh, aunque también había decisiones de ahogamiento a veces, ¿no? Eh, y uno de los rasgos más distintivos, ¿no? Que también un poco también lo hemos traído es por el extraño ritual, ¿no? Que hacía Nielsen con sus víctimas, ¿no? Él, después de acabar con ellas, pues las solía bañar, las vestía y llegaba llegaba a conservarla durante un gran tiempo, ¿no? Después ya, pues sí que la forma de deshacerse de ella era terrible, ¿no? La disesionaba y bueno, ahora vamos a ver, ¿no? Que a veces pues incluso hacía hoguera o la tiraba por el desagüe, ¿no? Etcétera. Como comentaba, se le conoce eso como el asesino amable o de Kingly Killer, como sería en inglés, eh, porque a él
llegó a transmitir que, bueno, que su manera final de asesinar pues, era un poco, incluso bastante humanitaria, ¿no? Pero en realidad, en fin, yo no coincido mucho con esa, con esa hipótesis, No ¿no? sé qué puede tener de humanitario asesinar. Ese es el Hombre, punto claro, de partida. claro, evidentemente, ¿no? A veces se puede decir, llamamos a una muerte, llama una muerte rápida, ¿no? Que no Que eres aumente, menos cruel, sí, pero claro, lo que hablamos, ¿no? De aumentar, digamos, innecesariamente el sufrimiento de la el víctima, lo hablamos en uno de los ensañamiento. primeros capítulos, exactamente, ¿no? Y bueno, es verdad que es uno de los asesinos que más apodos colecciona, ¿no? Porque también se la conoció como el Jeffrey Dahmer británico, ¿no? Porque tenía también ciertas similitudes, ¿no? Entonces, bueno, fíjense que el primer asesinato ya un poco ya se conoce de su historia, se habla con él, etcétera. Pues bueno, fue en 1978 y bueno, pues yo todo digamos, muy casual, ¿no? Él conoce a un joven, era homosexual, y bueno, le invita a su apartamento, mantiene relaciones sexuales, pero bueno, esto lo contaba él mismo, ¿no? Que cada vez ella se despierta y ve, bueno, había visto a su compañero ya en la cama, y claro, se da cuenta de que, bueno, que ya lo típico, ¿no? Pues se levanta, te duchas, se y te vas, ¿no? Como habrá pasado en tantas historias normales, ¿no? Bueno, pues entonces Nietzsche pues toma una decisión terrible, ¿no? Que es que toma una corbata y lo estrangula, ¿no? Pero realmente era, porque quería, aparte de ahogarlo y eso, era para mantenerlo con él, ¿no? Para evitar que se fuera, ¿no? Entonces, fíjate cómo funciona la mente, ¿no? De estos criminales, Lo que ¿no? hacía Dahmer. Eh, Exactamente. Por eso esa similitud, ¿no? Que se hace entre ellos, ¿no? Y bueno, es verdad que en este caso también había un componente de necrofilia, ¿no? Porque está totalmente, vamos, totalmente demostrado que mantuvo relaciones sexuales con los cadáveres, entonces después de bañarlos y tal, pues él se aseguraba, ¿no? Digamos, ese placer sexual, evidentemente desviado, al tener un poco a su merced, ¿no? Bueno, en su caso se habla de que este primer cadáver lo llegó a tener 7 meses y que, bueno, después ya incluso reunió los restos y los quemó en una hoguera, ¿no? Como comentaba, ¿no? Sus víctimas, hemos comentado, ¿no? Varía un poco, 14, 15, 16, en cualquier caso terrible, sea el número que sea. Los perfiles eran diferentes, ¿no? Había estudiantes, casos muy jóvenes, algunos indigentes, personas sin techo, sin hogar, que vivían en la calle, bueno, incluso parejas, ¿no? Parejas con los que él mantenía una cierta relación, pero a lo mejor con ese miedo a que se fuera, pues tomaban, ¿no? Esas terribles decisiones, ¿no? Eh, ya digo, eso habla de su estrangulamiento, ahogamiento y después, bueno, que también hay el procedimiento también es terrible, ¿no? Lo que es el descuartizamiento. ¿Te acuerdas que hablamos del caso del descuartizador de Cádiz, ¿no? Que hablaba de, yo solo quería que fuera transportable, ¿no? Que fuera gente que cómo funciona, ¿no? Esa mente. Eh, y claro, el caso es, claro, ya a principios de 1983, pues claro, los vecinos de Nielsen, pues claro, no aguantaban, había ya un olor insoportable, un hedor, ¿no? De tantos restos acumulados. Y bueno, un fontanero, pues fue a revisar las tuberías y encontró carne humana putrefacta, ¿no? Flotando, ¿no? En las tuberías, ¿no? Evidentemente, pues se llamó a la policía, ¿no? Eh, porque, pues claro, primero se ve, a ver, de dónde procede, ¿no? Porque eso tú lo encuentras en una tubería, pero hay que ver en un vecindario, imagínate de qué casa es, ¿no? Aunque es verdad que sí que el olor pues, un poco ya indicaba las pistas, ¿no? Nice entonces era un funcionario de 37 años y entonces, bueno, se habla de que fue importante la astucia de un oficial de policía, Peter Jay, que llegó y le dijo, Nielsen, dime dónde están los otros cuerpos. Pero algunos ya lo han encontrado, pero ¿dónde están los otros? Y no se sabe si Nielsen quizás ¿no? un poco, no sé si hastiado de su vida criminal o también, pues, que muchas veces se habla, ¿no? Esa necesidad ya de confesar lo que has hecho, pues dijo, sorprendentemente, pues, sí, sí, pasen, están en el armario y en el baño. O sea, con una naturalidad que yo calificaría de terrible, ¿no? Que decía, pero Nietzsche, ¿cuánto ha matado, no? Y él dijo con total, yo digo, con total franqueza, ese pues, 15 o 16, no me acuerdo, ¿no? Y también quiero comentar algo así como, pónganse cómodos que vamos a necesitar tiempo, ¿no? Para que yo que les cuente todo lo que he cometido, ¿no? Así que, bueno, pues evidentemente arrestado de inmediato y se le quitó de la circulación, pero bueno, fueron 5 años terribles, ¿no? De un asesino en serie eh, británico, digo, nacido en Escocia, pero que trabajó tuvo su carrera criminal en Londres y sí que es un caso muy, muy conocido, pero no igualmente terrible, ¿no? Cuando lo recuperas y lo vuelves a revisar, pues te sigue encogiendo el alma.
Según el oficial Jay, el asesino admitió que si no lo hubieran arrestado, en ese momento no habría dejado de matar a jóvenes. Convicto del homicidio de 6 de ellos y con 2 de intento de homicidio en Old Bailey, fue sentenciado a cadena perpetua el 4 de noviembre de 1983 con una recomendación de cumplir un mínimo de 25 años. Aquí nos encontramos con algo parecido otra vez a la prisión permanente revisable. Años más tarde fue encarcelado en el H.M. Prison, una cárcel de máxima seguridad en Forest Sutton, en East Riding de Yorkshire, en Inglaterra. Y bueno, años después se le imputó y posteriormente demostró una muerte adicional, la de su primera víctima, un muchacho, ojo al dato, de tan solo 14 años. Por ello, Nielsen volvió a ser condenado sin optar ya a la libertad condicional. Murió en prisión el 12 de mayo de 2018 sin que se hayan podido conocer las causas. Hay varios libros escritos sobre Dennis Nielsen, pero desconozco la verdad si están traducidos. Así que haré una referencia audiovisual y esta es Memorias de un asesino, la cinta de Nielsen, un documental estrenado en la plataforma del crimen, por llamarlo así, en Netflix. En 2021. Este trabajo recoge grabaciones del propio asesino que narra su vida y que realizó estando en la cárcel. Hasta aquí hemos llegado en ese negro viaje por Europa, segundo negro viaje por Europa. La próxima semana, ¿con qué vamos, Rafa? Bueno, pues vamos a hacer digamos, un expediente internacional, ¿no? Vamos a repasar algunos casos impactantes, ¿no? que hemos recopilado por el mundo, digamos. Un poco variados, yo creo que van a ser así diversos y con cierta, digamos, no uniformidad, ¿no? Sino casos diferentes entre sí. Pero bueno, que también queríamos tocar, ¿no? Aquí por lo criminal y que yo bueno, espero que sean también interesantes, ¿no? Para nuestros seguidores. Pues lo dicho, el próximo año, iba a decir, la próxima semana hablamos de casos impactantes del mundo, que no solo van a ser asesinatos, como bien dice Rafa, va a haber distintas tipologías de crimen. Pues nada, Rafa, como siempre, muchísimas gracias y un abrazo. Un abrazo, buenas noches.